movimiento anarquista, como un movimiento de masas, no existe más. Pero algo tiene que haber quedado. No se puede haber ido sin dejar ninguna huella. ¿Dónde están los restos de la utopía anarquista? ¿Qué quedó de ese sueño de un mundo libre? Osvaldo Bayer es quizás el referente más importante entre quienes estudian el anarquismo en la Argentina. Dedicó muchos años de su vida a investigar la historia de este movimiento. Lo hizo con una gran pasión, porque además de historiador, escritor y periodista, es un hombre de ideas libertarias. El anarquismo, es decir, el socialismo libertario, es tal vez el ideal más puro del pensamiento humano, buscando terminar con las guerras, terminando con las diferencias sociales, para terminar con la pobreza y para, como decían algunos pensadores, dijeron, la vida es tan corta, tenemos que aprovecharla a vivir en paz y dedicarnos a lo bello que tiene también la vida. Y este pensamiento va a ser la semilla de la Revolución Francesa. ¡Qué movimiento! 1789. Con esas palabras increíbles, ¿no? Igualdad, igualdad, libertad, fraternidad. Fraternidad entre los seres humanos. La igualdad entre todos, si somos iguales, nacidos iguales, porque hay esas diferencias después. Y libertad. Es decir, lograr la igualdad, pero en libertad. Un pensamiento realmente, bueno, se lo ha calificado de idealista, de utópico, pero es el pensamiento más profundo, más sabio. Sí, tal vez con algo de romántico. En su libro Cabezas de Tormenta, el sociólogo Cristian Ferrer hace una fuerte defensa de los idearios anarquistas. Ferrer sostiene que 100 años atrás, el anarquismo era un movimiento organizado, culturalmente significativo y políticamente temido. El anarquismo es un ideal que en otra época resultaba casi imposible. Es decir, era tan exigente. Suponía una idea exagerada de la libertad y una idea de revolución que era casi santa. Es decir, hasta que el último de las personas que hubiera en la tierra no se hubiera vuelto anarquista, no se podía construir un mundo anarquista. Esa idea casi perfecta dificultaba mucho la posibilidad de pensar a las ideas anarquistas como una posibilidad cierta. Hoy, por comparación, 100 años después, el anarquismo resulta impensable, porque la sociedad de entonces podía pensarse en construcción hacia un mundo otro. Hoy no. Hoy rige una sociedad en donde las clases populares están fundamentalmente integradas a la idea de consumo posible. Entonces, no hay una fuera. Todos los que son excluidos quieren ser incluidos. Y ese es el triunfo de la sociedad actual. El anarquismo propone una revolución social que daría origen a un nuevo orden más igualitario, sin ningún tipo de opresión, ni política, ni económica, ni jurídica, ni religiosa. Este era el pensamiento de uno de los primeros impulsores del anarquismo, Mijaíl Bakunin. Mijaíl Bakunin es uno de los principales representantes del ideario anarquista y uno de los primeros impulsores de esta corriente como movimiento político. Nació en Rusia en 1814 en la ciudad de Priamújino. De familia noble, a los 14 años viajó a Moscú para iniciar una carrera militar que abandonaría luego por la filosofía. Fue perseguido y encarcelado en numerosas ocasiones. Fue uno de los propulsores del colectivismo, que proponía la abolición del Estado, la autoridad pública y colectiva, el respeto humano y la destrucción de todas las instituciones de la desigualdad. Sobre la base de estos principios se construiría la humanidad solidaria. Bakunin habría pertenecido a la masonería,
con la intención de dirigir los intereses de la logia hacia las premisas del anarquismo. Falleció en Berna, Suiza, en 1876. Luego de su muerte, sus escritos se plasmaron en numerosas publicaciones que recopilaron sus discípulos. Entre ellas se destacan Dios y el Estado y Estatismo y Anarquía. Viviendo en el exilio y la pobreza, sus últimas palabras fueron: no necesito nada, he terminado bien mi trabajo. El anarquismo no habla de explotación, habla de dominación, porque su influencia no se limita a la clase obrera, sino que abarca otros aspectos de la vida en sociedad. En esto se diferenciaba de otras corrientes como el marxismo, a quienes se enfrentó en la Primera Internacional. La Primera Internacional, conocida también como Asociación Internacional de Trabajadores, fue la primera organización que intentó coordinar las luchas de los trabajadores de los países industrializados. Surgió en 1864 en Londres, para buscar un orden social más justo e igualitario y contrarrestar las condiciones de explotación del incipiente capitalismo. Este espacio de cooperación se reuniría anualmente para tratar problemáticas comunes y diseñar políticas de lucha. Entre sus principales reclamos estaban las mejoras en las condiciones laborales, la abolición del trabajo infantil y la implementación de la huelga como un instrumento de lucha. Para avanzar en las conquistas sociales, promovían una acción conjunta del proletariado, cuyo objetivo final era la socialización de los medios de producción. Los comunistas, nucleados alrededor de Karl Marx, proponían la toma del poder del Estado por una dictadura del proletariado. Los anarquistas, a través de Mikhail Bakunin, estaban en contra de todo tipo de orden jerárquico y poder centralizado. Promovían un federalismo social y cooperativo. Los marxistas promovían la formación de partidos políticos. Para Bakunin, los obreros debían unificarse en torno a sindicatos. La ruptura definitiva de la Primera Internacional se dio 8 años después, entre estas dos corrientes, autoritarios y libertarios. Bakunin se retiró de la organización. La asociación se disolvería formalmente recién en 1876, tras 12 años de existencia. La idea de revolución social en el anarquismo no es la idea de una revolución política. Los anarquistas odiaban a la política. Ellos hablaban de revolución social. Esto significa, en otras palabras, que no querían tomar el poder, ni querían accionar políticamente, ni formar partidos políticos, ni respetaban a nadie que se dedicara a la política. Al hablar de revolución social estaban hablando de una revolución cultural, que no solamente ocurría en la gramínea, es decir, por abajo de la sociedad, sino que además presuponía una transformación cultural previa, que inevitablemente iba a producir luego una transformación no en los órganos del Estado, no en la representación partidaria de los electores, sino en las formas de vida en común. Por lo que llevo investigado, puedo decir que el anarquismo es un movimiento revolucionario tanto en lo social, en lo político y también en lo cultural. Demian. Buenas, Ernesto. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien. Bienvenido. ¿Esta es tu banda? Más que banda es un club. Me dijeron que tocan canciones populares de la Guerra Civil Española. Claro, republicanas. El espectáculo es que se cuentan la historia de las canciones, de dónde vienen, y las interpretamos reversionadas. Nosotros tratamos de elegir las canciones que cantaban los milicianos en el frente. ¿Entendés? Cuando estaban ahí peleando con el fusil o trasladándose de una trinchera a otra, cantaban estas canciones. El título de la partitura que vamos a interpretar es Marcha Triunfal, el subtítulo A las barricadas.
tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En la lucha final y se alzan los pueblos con valor por la internacional. Buenas noches, muchísimas gracias. La anarquía es una utopía que combina el carácter ético y estético de la vida. Las canciones que interpreta el Club Artístico Libertad son mucho más que himnos. Son una forma de comprender la vida. Desde sus inicios el anarquismo tomó el arte como pieza fundamental del desarrollo humano, escribiendo libros, componiendo canciones y también filmando películas. George Orwell fue un escritor y periodista británico. Escribió muchísimas crónicas y ensayos y alcanzó la fama mundial con sus novelas Rebelión en la Granja y 1984. Lo que muy pocos saben es de su participación armada durante la Guerra Civil Española. Llegó a Barcelona el 26 de diciembre de 1936, en pleno apogeo de la Revolución. Iba para escribir unos artículos periodísticos, pero el clima de la ciudad lo incitó a sumarse al combate. Toda esa experiencia fue plasmada en el libro de crónicas Homenaje a Cataluña. Allí cuenta su admiración por los anarquistas catalanes y su vida cotidiana organizada siguiendo principios libertarios. Orwell se alistó como miliciano del POM, un partido de orientación trotskista, y sirvió como soldado raso y como oficial en las zonas de Cataluña y Aragón. De nuevo en Barcelona, vive las jornadas de mayo de 1937, un enfrentamiento interno del bando republicano, en el que anarquistas y trotskistas son reprimidos por los comunistas. Molesto por la persecución estalinista y temiendo por su vida, huye de España. Su visión del totalitarismo quedaría registrada en sus dos novelas más populares. Rebelión en la Granja es una alegoría de cómo se corrompieron los ideales de la Revolución Rusa durante el gobierno de Stalin. Y 1984 es el retrato de una sociedad futura, dirigida por un régimen totalitario. Las dos novelas fueron escritas luego de la Segunda Guerra Mundial. Orwell murió en Londres, poco tiempo después, en 1950, a los 46 años.